ni acuerdo, pero para poder, no hay cuenta, nos dice el secretario, por lo tanto le damos que nos pueda dar, por favor, la tabla del día. Gracias, Presidenta. Sus señorías, muy buenos días. Señor Ministro, buenos días. Invitados, invitadas, buenos días. Señora Presidenta, en la tabla del día de hoy figura continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. Para esta sesión, señora Presidenta, ha sido invitada especialmente la Presidenta, señora Paulina Ruiz, de la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público, AFREMSUR. Ellos han entregado a esta Secretaría una minuta con una reflexión acerca de algunas normas que les afectan y que les preocupan. Ellos están invitados específicamente para exponer sobre esa materia. Bien, le vamos a dar el senador Esteban Velázquez, tiene un punto varios, pero no podemos tomar decisión. No sé si lo quieres decir ahora o prefieres mejor en la otra sesión. Ya, muchas gracias, senador Velázquez. Le damos la palabra entonces a la presidenta de la asociación AFREMSUR. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, muy buenos días a los integrantes de la comisión y las autoridades que asisten hoy y también a los representantes del Ministerio Público que están acá. Bueno, nosotros hemos pedido esta solicitud de audiencia para exponer en general nuestra apreciación sobre el proyecto. En primer lugar, considerar que es una iniciativa oportuna que va a venir a favorecer la situación de sobrecarga laboral que sufre nuestra institución, pero evidentemente también hemos realizado observaciones sobre las indicaciones, las hemos revisado y obviamente resaltar las que nos parecían. Paulina, si me permite un segundo solo sí, para dar inicio a la sesión formalmente, porque perdón, ya tenemos quórum, por favor. Tenemos quórum. Habiendo quórum, se abre la sesión de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Señora Paulina, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, como señalé, saludar a los presentes y también indicar la razón de nuestra presencia el día de hoy ante la Comisión. Para nosotros como funcionarios es muy valioso este proyecto porque evidentemente estamos ante una crisis de criminalidad, me voy a atrever a decir nunca vista en nuestro país, con un avance del crimen organizado y también de la violencia en los delitos. Nuestra asociación está altamente también preocupada porque esto se logre con la mayor celeridad. Si bien es cierto, ya está agendada o propuesta alguna fecha de promulgación, no está de más señalarlo. Necesitamos urgente fortalecer la Fiscalía de Chile. En estos momentos el país, como decía, está atravesando una crisis de criminalidad con una sensación de inseguridad en la ciudadanía y un avance de la violencia en la comisión de los delitos, que también es un tema que tiene que asumir la Fiscalía de Chile. En ese orden, señalar claramente que nosotros apreciamos, valoramos este proyecto y consideramos que va a ser un aporte en la lucha contra la delincuencia. En segundo lugar, también hablar un poquito de la situación de los funcionarios del Ministerio Público, puesto que los funcionarios somos el 82% de la institución, el 82%, divididos en distintos estamentos, especialidades y profesiones. Pero cada uno es esencial también en este engranaje que se denomina Ministerio Público. Aquí no hay nadie más ni menos importante. Por lo tanto, también reitero el agradecimiento a la Comisión de darnos la opción para escucharnos hoy. Las indicaciones, bueno, son varias, más de 80. Algunas realmente nos llamaron la atención porque la concepción que nosotros tenemos de la institución es global. Incluye tanto a fiscales como funcionarios. Algunas propuestas podrían, de cierta manera, excluir a los funcionarios de algunas iniciativas que nos parecen muy valiosas, como los permisos con goce de sueldo para prepararse, para estudiar, pero todos los beneficios existentes en las indicaciones nos parece que debieran abordar también a los funcionarios. Yo sé que tampoco es obligación de los honorables senadores
conocer la situación de la Fiscalía, pero nosotros somos trabajadores polifuncionales. Si bien es cierto, nuestros estamentos a veces nos encasillan, administrativos, técnicos, etcétera, la gran parte de los funcionarios exceden su perfil de cargo por la necesidad que exige la sobrecarga laboral que nos afecta. Sería muy, muy sano estar por lo menos tal vez un día en una fiscalía para que se palpe esa realidad, porque en realidad a través de los discursos y el papel algo podemos transmitir. Pero es una institución que trabaja como un todo. Y voy a recalcar eso, porque acá no podemos solucionar el problema si solo vemos a un sector de la organización. Positivamente, el proyecto contiene normativa que evidentemente considera a los funcionarios, y es muy sano. Pero en las indicaciones nos hemos encontrado con algunas situaciones que nos llaman la atención. Dicho eso, con su permiso, Presidenta, quisiera darle la palabra también a mi compañero Cristian Vivallo, que además ejerce un cargo que está muy congestionado en la institución, que es el de abogado asistente, que también están cumpliendo funciones de fiscal en este minuto. Quiero decir que no creo que en este minuto tengamos capacidad económica como Estado para poder entregar toda la dotación que necesitamos. Pero la dotación que está contenida en el proyecto es valiosísima. Y está además decir que un fiscal o un funcionario, como desarrollan múltiples tareas, van a ser un gran aporte. Todo el número de personas que nos están entregando va a ser altamente positivo. Si bien es cierto, no es la cifra óptima, ideal, porque yo creo que también, como bien se ha dicho acá, hay que ir reestudiando, ¿cierto?, la situación de la institución en cuanto a la naturaleza de los delitos que estamos viviendo y el número de demandas o de denuncias, mejor dicho, va aumentando, pero también puede aumentar la complejidad de las denuncias, que ese es otro tema. Si mal no recuerdo, en la sesión anterior se conversó que un delito puede ser más complejo, pero de acuerdo al número de tareas que aborda esa denuncia. O sea, hay un proceso de investigación que tiene una cara jurídica, pero también una cara administrativa. Todo el sector justicia desarrolla múltiples tareas administrativas, porque así lo señala nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, como digo, con el permiso de la señora Presidenta, quisiera concederle unos minutos también a mi compañero Cristian Vivallo, que tiene mucho que decir hoy. Gracias. Bien, don Cristian, por favor. Gracias, señora Presidenta. Primero, saludar a todos los senadores, honorables senadores, al señor ministro, autoridades del Ministerio Público. La verdad es que nosotros revisamos fehacientemente y a cabalidad las indicaciones que los honorables parlamentarios, senadores de la República, señalaron. Y solamente tenemos en general 5 objeciones de las 80. Hay 5 puntos que nos generan ruido y lo que hemos conversado con la mayoría de los abogados asistentes y funcionarios. Como bien dijo nuestra presidenta, representamos el 82% de los funcionarios. Hay que señalar acá que el Ministerio Público se divide en dos unidades, fiscales y funcionarios. Y dentro de los funcionarios se engloban a los profesionales, a los técnicos y a los administrativos. Y es súper importante eso. Entonces aquí, cuando hablamos de funcionarios, estamos englobando a los abogados, a los técnicos, a los asistentes, porque está todo englobado en ese 82%. Aquí hay un tema que, como dije, son 5 puntos que nos generan suspicacias y nos creemos que se puede modificar. El número 8, no sé, que es una moción que presenta el honorable senador don señor de Urresti para interponer el siguiente número 9, donde se autoriza permisos con goce de sueldo de hasta 6 meses para aquellos fiscales adjuntos que cuenten con al menos 10 años de experiencia en dicho cargo, sumando los años en que hubiera desempeñado como fiscal regional, para postular al escalafón primario del Poder Judicial, o sea, para ingresar a la Academia Judicial. ¿Por qué decimos que nos parece que ahí se está discriminando? Y digo, claramente se genera una discriminación, porque tenemos profesionales, abogados, asesores, abogados asistentes con más de 10 años de experiencia, que si se aprueba ese artículo, que irían fuera. Y estamos hablando de profesionales con magíster, diplomado y doctorado. Pero
bajo ese prisma quedan fuera porque solamente se le estaría pagando a los fiscales. Y recordemos también una cosa, la Academia Judicial paga, o sea, sería un doble sueldo. Cuidado, por eso le digo, hay que tener... Si vamos a generar igualdad, creemos que hay que incorporar también en este artículo, si es que se aprueba, a los abogados asesores y asistentes. ¿Perdón? Creo que, por eso le digo, es un tema que tienen que verificar, porque aquí se está hablando de fiscales solamente. Y creemos que tenemos muchos abogados asesores, que también en la Fiscalía Nacional, con muchos años de experiencia, con magíster y doctorado, que bajo este articulado no podrían optar a este beneficio que se está generando acá. Es el primer tema. Seguimos. En general, como le digo, hemos revisado acuciosamente todas las indicaciones, nos parece la mayoría bien. Pero vamos a otra, la número 24, que es propuesta por el honorable senador don señor Kuzanovich, que señala en el artículo 38, inciso final, que los fiscales adjuntos podrán contar con un abogado asistente de manera exclusiva. La idea nos parece bien, pero ¿cuál es el problema que tenemos? Es un problema de votación. ¿Por qué le digo esto? Porque la cantidad de fiscales es muy superior a la cantidad de abogados asistentes. Y eso hay que dejarlo claro. Entonces, ¿cómo vamos a aumentar la cantidad de fiscales? Perdón, de abogados asistentes. Tendríamos que aumentar la votación. Y no hay presupuesto para eso. Porque la cantidad de profesionales que van a ingresar tienen que cubrir todas las necesidades del Ministerio Público. Sobre todo las necesidades de las víctimas, que es prioridad del Ministerio Público. Estamos de acuerdo, sí, en que las fiscalías unipersonales tienen que contar con 2 abogados asistentes. En eso no hay discusión, nos parece muy bien. Pero lo otro ya se complica, porque estaríamos mermando el ingreso profesional en las distintas áreas del Ministerio Público, que también tienen que ser validadas. Pero aquí llegamos al artículo que también nos afecta muchísimo, y que gracias la honorable senadora señora Pascual, que actualmente hoy día preside, que dice relación con modificar y recuperar, porque eso es lo que queremos, recuperar los grados perdidos para los abogados asistentes. Es la indicación número 33, senador Ferria. Claro, que es pasar, que los abogados asistentes puedan volver a tener hasta grado C como carrera. ¿Y cuál es el fundamento de esto? Que es este artículo, que hasta el año 72, perdón, hasta el año 2014, el artículo 72 comprendía a todos los profesionales. Y nos habrá dado abogado asistente. Y ahí se incorpora el inciso segundo, y establece que en el caso de los abogados asistentes, la carrera solamente tendrá 4 grados. Todos los demás profesionales podrán llegar hasta grado 6, menos los abogados asistentes. ¿Y por qué nosotros buscamos derechamente recuperar esto? Porque el proyecto que se quiere aprobar contempla 205 fiscales. La planta de abogados asistentes son de 560 al día de hoy. En ningún caso, senadores, se podrá cubrir que la mitad de los abogados asistentes lleguen a ser fiscal. O sea, vamos a tener más de la mitad de los abogados asistentes entrampados en 4 grados, con postítulos, posgrados, con doctorados, inclusive, y sus carreras truncadas. Y a su vez, vamos a tener profesionales de distintas áreas que van a seguir ascendiendo. Y resulta que aquí al final va a ser algo triste. El que estudió, que no pudo ser fiscal por factores, ya sea familiares, porque hay muchas mamás que ya prefieren dedicarse al tema familiar, porque ya han pasado muchos años, porque los cargos, los cupos no alcanzan. Recordemos que estos son cargos públicos, de concurso público. O sea, puede postular cualquier abogado de la República que cumpla con los requisitos que se den a la ley. ¿Ah? Pueden ser defensores, pueden ser de otras áreas del Poder Judicial. Entonces, en ningún caso se van a llenar. Entonces van a tener una cantidad de abogados que van a quedar truncados. Entonces, ¿por qué impedirles desarrollarse profesionalmente? Si no van a ascender de un día para otro, van a tener que cumplir requisitos. Y lo que buscamos es recuperar lo que se perdió injustamente hace casi 10 años atrás. ¿Ah? Y al día de hoy, esta modificación, como bien me recuerda mi colega, tiene un costo cero. Algún día va a tener un costo, pero un día de hoy tiene un costo cero.
Porque no llegar a ascender, hay que cumplir requisitos legales de perfeccionamiento, de capacitación, de antigüedad, de nota, de no tener ningún tipo de sanción. Entonces, al final del día, lo que queremos es que esa indicación, que la señora Pascual, se apruebe, porque, insisto, no se está pidiendo nada que no haya existido antes. ¿Ah? Entonces, pedimos derechamente que los abogados asistentes también puedan llegar a grado 6, o sea, recuperar los grados 7 y 6, como todos los demás profesionales. Como bien dijimos, estamos de acuerdo también, para seguir el punto 4 que nos interesa, la modificación nueva, número 35, que incorporar que todas las fiscalías unipersonales, las 46, 47 que son del Ministerio Público, cuenten con 2 abogados asistentes. Y por último, señora Presidenta y senadores de la República, hay una indicación que también hace el senador Urresti, que es la número 36. El senador Urresti solicita que la Fiscalía Regional de los Ríos deberá contar con una unidad de alta complejidad que esté además especializada en la investigación y persecución de delitos ambientales. Perdón. No, lo que pasa es que el senador Urresti, como bien dije, como para terminar, solicita que se cree una unidad especializada en la investigación y persecución de delitos ambientales en la región de los ríos. Creemos que esa comisión, unidad de alta complejidad debería ser extensiva a todo el Ministerio Público, a las distintas regiones. ¿Ah? No solamente enfocada en la Fiscalía de los Ríos, porque creo que todas tienen problemas respecto a delitos ambientales. Como le dijo, son estos 5 puntos enfocados especialmente al artículo modificación del artículo 72, modificación del artículo, es decir, que la honorable senadora, señora Pascual, está solicitando. Eso es todo por nuestra parte, señora Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias a los dirigentes de AFREMSUR. Queda la palabra para los senadores y senadoras que quieran hacer alguna pregunta. ¿No? Tienen un PPT también de la exposición de los dirigentes, donde además se hace alusión a cada una, no solo de las indicaciones que acaban de contar de forma verbal, sino que también a otras indicaciones donde han dejado expresada su opinión para que también los senadores y senadoras sepan que tienen a su disposición. Si no hay preguntas, la senadora Evans Pérez. Gracias, Presidenta. No sé bueno, primero saludar a la Asociación de Funcionarios, ¿no es cierto?, también al señor Ministro, a los representantes del Ministerio Público. Yo creo que una de las grandes discusiones que se ha dado es lo que pasa con los abogados asistentes y el tope en la escala de profesionales. Mucho se discutió y a lo mejor sería bueno aclararlo un poco, por qué le truncan, porque eso es lo que pasa, ¿no es cierto?, la carrera. Un poco se decía acá que era para incentivarlos a postular y a ser fiscales. Pero ahí también habían, porque si mal no recuerdo, la escala para ellos llegaba hasta el 8 y la escala de los fiscales también parte en el 8. Entonces, tampoco hay mucho incentivo para que quieran postular a ser fiscales, porque con la misma remuneración, con menos obligaciones, salvo que tengan muchas ganas de seguir creciendo, que espero que así sea, pero ahí hay una inconsistencia, porque uno puede entender ese fundamento, es decir, yo quiero que todos los abogados asistentes pasen a ser fiscales, pero debería haber una continuidad en los grados. No debieran toparse en los mismos grados. Yo no sé cuál fue el fundamento para que los abogados asistentes solamente pudieran llegar al 8. Y efectivamente es como raro, porque uno puede entender el fundamento, pero estar dentro de un escalafón que llega hasta grado más alto y solo a estos profesionales no permitirles ascender es como extraño, Yo ahí me gustaría, no sé si el Ministerio Público, el señor Ministro,
nos pudieran señalar cuál fue la razón de fondo para establecer ahí, trucarle la carrera a estos abogados asistentes. Eso, Presidenta. Muchas gracias. No sé si puede contestar la representante del Ministerio Público. Sí, muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Yo más bien en el fondo puedo hacer como mención un poco a lo que entiendo que fue la historia de la ley respecto del proyecto de ley de fortalecimiento 1 del Ministerio Público. Efectivamente, claro, tal como comentaba la senadora Ensperger, efectivamente el objetivo era precisamente incentivar a que los abogados asistentes pudiesen continuar como, en fondo, entendiendo que su carrera podía seguir después, posteriormente siendo fiscal. Y por lo tanto, en el fondo, claro, efectivamente la idea era que hubiese un incentivo también económico de poder obviamente seguir ganando una cantidad de dinero superior. Pero efectivamente lo que ocurrió es que se generó este traslape en el grado 8, me imagino yo que con el objeto de no perjudicar aún más a los abogados asistentes, porque tal como usted comenta, el grado fiscal parte en el grado 8. Entiendo en el fondo que antes el traslape era un traslape incluso mayor. ¿Y por qué en fondo se hace esta distinción respecto a los abogados asistentes y no respecto a todos los profesionales? Yo creo que tiene que ver un poco precisamente con la función que cumplen, que tiene que ver finalmente con que cuando un fiscal adjunto se encuentra impedido de ejercer su cargo, quien lo subroga es el abogado asistente. Entonces, no solo tiene que ver con la carrera, sino que también, en el fondo, frente a las situaciones en que el fiscal adjunto no puede ejercer el cargo, haya también un incentivo en que el fiscal, o sea, que el abogado asistente subrogue, porque precisamente cuando subroga, por una cierta cantidad de días hacia arriba, se le paga el sueldo del fiscal adjunto a quien está subrogando. Entonces, efectivamente, si hay un traslape en grado, evidentemente los fiscales adjuntos, por lo menos los abogados asistentes de grado más alto, no van a querer subrogar obviamente al fiscal adjunto respectivo. Y esto también tiene que ver con, por supuesto, grados de responsabilidad. Obviamente que a mayor grado de abogado asistente, mayor grado de responsabilidad, por lo tanto, mayor posibilidad de subrogar al fiscal adjunto respectivo. Yo entiendo que por ahí, en el fondo, va un poco la lógica de haber, de alguna manera, cortado la carrera profesional de estos abogados asistentes para generar, en el fondo, una carrera paralela, digamos, respecto de poder continuar como fiscal. Eso es un poco lo que entiendo yo que se dio probablemente en la discusión que tiene que ver con este cambio que se hace en el fortalecimiento 1 el año 2015. Muchas gracias. ¿No? Solo me imagino que no era. No, el Ejecutivo no tiene mucho más que aportar, porque la explicación que ha dado el Ministerio Público por su intervención, señora Presidenta, explica bien las razones que tuvo este Congreso en el 2015 para eso. Eso es. Bien, yo solo a modo, digamos, de historia de la ley, me imagino que para que quede, digamos, contemplado, obviamente en todos los fortalecimientos institucionales hay un marco presupuestario y desde esa perspectiva puede ser parte de las explicaciones. Sin embargo, a mí, precisamente por la explicación que se da, creo que en el momento que corresponda es interesante discutirlo, puesto que no tiene mucha lógica dejar, porque inclusive dentro de la propia administración pública y dentro del estatuto administrativo y en todos los otros ministerios, si alguien subroga a alguien por más de un tiempo determinado, siempre tendrá derecho a la diferencia por la mayor responsabilidad. Por lo tanto, solo lo digo para discutirlo en su momento determinado. O sea, desde esa perspectiva uno puede entender cierta, y yo prefiero más bien entenderlo por el lado de el marco presupuestario que hubo en su minuto, más que una situación más de fondo, digamos, en ese sentido. Pero para no abrir el ámbito, digamos, en tanto que vamos a llegar a la indicación propiamente tal. La senadora Ensperger tenía una consulta. Gracias, Presidenta. Efectivamente, yo no sé si el Ejecutivo o el Ministerio Público han pensado alguna solución para esto, porque es una situación efectivamente injusta, ¿no es cierto? Yo tampoco sé, y esa es mi consulta. Nosotros al respecto es difícil que presentemos alguna indicación porque sería inadmisible, ¿no es cierto?, porque llega aparejada recurso y por lo tanto iniciativa exclusiva del presidente. Pero, como bien señalaba la senadora Pascual, en toda la administración pública, cuando se subroga o hay una suplencia superior a un mes, se recibe la diferencia del sueldo entre lo que yo gano de a quien estoy reemplazando. Y no entiendo por qué acá no ocurre lo mismo.
debiera ser una norma general para toda de alguna manera la administración del Estado, independiente de la calidad que tiene el Ministerio Público. Y lo otro, también hay una norma en la administración pública en general y también en la municipal, que cuando hay una vacante, primero hay una obligación de hacer un concurso interno. Y solo cuando esa vacante no se puede proveer con los funcionarios internos, se hace el llamado general en que también pueden volver a participar los funcionarios internos. Entonces, no sé si existe también la norma en el Ministerio Público o se pudiera en este proyecto incluir que señale que cuando hay una vacante en el escalafón de fiscal, se debiera primero a lo mejor hacer un concurso interno con solo los fiscales asistentes, con los abogados asistentes. Y solo si no se pudiera proveer con ello, ir a un concurso general. Que pudiera ser una manera de aplacar la injusticia que hoy día y lo que ha reiterado mucho tanto la Asociación de Funcionarios como el Ministerio Público de la intención de incentivar a que los funcionarios del Ministerio Público que tienen la experiencia, que estamos hablando acá de que tengan una mayor capacitación, que tengan disponibilidad para capacitarse, no se vayan, porque si no hay ningún incentivo para quedarse, efectivamente el Estado, proveyendo los recursos para la capacitación, va a hacer un esfuerzo, pero si no le mejoras la carrera funcionaria, efectivamente después van a optar por mejores expectativas de vida. Gracias, presidente. Por favor. Gracias, presidenta. Solo aclarar, senadora, que efectivamente sí se paga la subrogancia. Eso está dispuesto hoy día en el artículo 40. Dice, si la subrogación a que se refiere el inciso anterior, que es la subrogación que hace el abogado asistente respecto al fiscal adjunto, se ejerce por más de 14 días, el abogado asistente que subroga al fiscal percibirá una remuneración equivalente a la fiscal titular. Eso existe. No es que no exista... Sí, no. Sí, Eso efectivamente existe. Lo que ocurre es que en el caso en que el abogado asistente tiene grado 8... Y dado que el fiscal parte en el grado 8, no hay ningún incentivo económico en el fondo a querer subrogar. Eso yo entiendo que en el fondo fue parte de la discusión. Si estuviera todavía en el grado 8. Claro, si estuviera, claro, pero se fuera... ¿Y por qué en el fondo se plantea el grado 8? Porque por lo que yo decía, por un tema de que generalmente subroga al fiscal adjunto el abogado asistente que tiene más experiencia que probablemente el abogado asistente con el grado más alto. Entonces puede ser que ocurra, de hecho ocurre, que pueda subrogar en el fondo el mismo grado y ahí hay poco incentivo, que es respecto de un margen de personas, no es la generalidad de los casos. Respecto a lo segundo que usted planteaba, senadora, efectivamente hoy día los concursos son concursos abiertos, en el caso, por ejemplo, los fiscales, que entiendo que se refiere particularmente a eso, son concursos que son abiertos, pero efectivamente la gran mayoría de los cupos son completados a través de abogados asistentes, que son básicamente los que con mayor interés, por supuesto, postulan a los concursos en cuestión. Yo creo que hay muy pocos casos, yo diría que es muy poco el margen de personas que son nombradas fiscales que vienen básicamente de la calle. Son generalmente abogados asistentes que efectivamente en esta lógica de carrera aspiran a poder ser nombrados fiscal y así también lo han entendido los fiscales regionales, que son finalmente quienes nombran a los fiscales adjuntos respectivos en sus respectivas regiones. Podemos pasar a votar. ¿Iniciaron, no? Sí. Bueno, les damos las gracias, les pido las disculpas por no poder seguir dando la palabra, pero nos quedan muy poquitos minutos y queremos al menos partir votando este proyecto de ley. En particular, tendremos muy en consideración las intervenciones que han hecho hoy día a propósito de las indicaciones que han mencionado. Así que le agradecemos tanto a la representación del Ministerio Público como a la Asociación de Funcionarios que han expresado la opinión. Secretario, si pudiéramos partir dando la primera votación. Nosotros les sugerimos a los senadores y senadoras, lo conversamos tanto con la Secretaría como también con el propio Gobierno, con el Ministro, poder partir en el orden de las propias indicaciones, así que vamos a partir con el proyecto propiamente tal. Secretario. Gracias, Presidenta. Señora Presidenta, la primera indicación es del senador Soraraya. Propone anteponer en el artículo 1 del proyecto de ley acordado en general, una numeral nuevo que reemplace el artículo 4 de la ley por el siguiente. Artículo 4. El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad, a Gendarmería de Chile y a Erectemar durante la investigación.
Estas instrucciones podrán ser dirigidas conjuntamente a dos o más de estas instituciones para que las realicen en conjunto. Sin embargo, las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que la Constitución asegura o lo restrinjan o perturben, requerirán siempre de aprobación judicial previa. Cabe señalar, señora Presidenta, que el artículo 4º vigente dice: el Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las fuerzas de orden y seguridad durante la investigación. Sin embargo, las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que la Constitución asegura o lo restrinjan o perturben, requerirán siempre de aprobación judicial previa. Esta indicación, señora Presidenta, en opinión de esta Secretaría, sería inadmisible en la medida en que le entrega atribuciones a la Gendarmería de Chile y a Directemar, porque la propia Constitución Política, en su inciso 3º, artículo 83, autoriza al Ministerio Público para impartir órdenes directas a las fuerzas de orden y seguridad, pero nada dice respecto de Gendarmería de Chile y Directemar. El Ejecutivo, si quisiera hacer la opinión. Por su intermedio, señora Presidenta, y sin perjuicio de lo que pueda señalar también el Ministerio Público, en opinión del Ejecutivo, además de ser un problema de iniciativa exclusiva, en segundo lugar, desde el punto de vista sustantivo, pareciera ser una indicación innecesaria. El Congreso ha realizado 2 modificaciones en las cuales ha conferido la condición de auxiliares tanto a Gendarmería como a Directemar, y en esos casos pueden ordenar instrucciones que están asociadas a sus competencias. Quiero recordar que la regla del artículo 4º es una regla de competencia general. Eso nada más, señora Presidenta. Muchas gracias. No sé si quiere complementar el Ministerio Público. Gracias, señora Presidenta. Sí, solo señalar que efectivamente, tal como plantea el Ministerio de Justicia, se han entregado en fondo hechas atribuciones a estos organismos auxiliares. No obstante, el fondo solo señala por un tema de armonía. Nosotros entendemos que podría en fondo incluirse acá, porque ya está contemplado en el fondo dentro del ordenamiento jurídico. Gracias, presidente. Me gustaría, yo comparto lo que señalaba el ministro, que tanto Gendarmería como Directemar, sobre todo Directemar, ¿no es cierto?, que es la Policía Marítima, estaba considerada dentro de las fuerzas de orden y seguridad. Entiendo también, mi consulta es, si ya está considerado en la legislación, ¿es igualmente inadmisible? ¿Por qué repetir o traer una norma que ya existe a este proyecto? Y en caso contrario, no sé, como decía el Ministerio Público, de que podría ser esto para una mayor armonía, preguntarle al Ejecutivo, porque no cambia nada la legislación, si estaría dispuesta a patrocinarla. Gracias, presidente. Ministro, antes de eso, agradecer a Claudia el reemplazo. Estábamos en una audiencia a primera hora con el embajador de China. Muy bien. Podría ser un reemplazo definitivo. Ya. Gracias, senadora. Ministro. Señor presidente, por su intermedio a la senadora, lo que pasa es que el Ejecutivo, si vamos a entrar en esa discusión de ese nivel de detalle, permite disentir que esta sea una regla de simple armonización. Porque si así fuera, uno podría establecer la lógica del texto refundido, y voy a explicar por qué esencialmente el Ejecutivo considera que no es un texto simplemente que corresponda a un régimen de armonización. La regla del artículo 4º es una regla de competencia general que está entregada a las fuerzas de orden y seguridad, según lo está señalado además en la Constitución. Las intervenciones de Gendarmería y Directemar, a diferencia de lo que sucede con esas otras fuerzas, tienen competencias específicas de acuerdo a la legislación. Entregarle competencias, asimilarlos a las anteriores, implica reconocer las competencias amplias que para ella tiene el Ministerio Público. Las reformas que se han realizado en el caso de Gendarmería y Directemar están asociadas a aspectos específicos de las competencias de dichas instituciones y en los recintos de los cuales ellas intervienen. Eso nada más, señor presidente. Se ofrece la palabra, senadora. Sí, si me permite, presidente, muchas gracias. Yo estoy
Yo comparto plenamente la opinión que se entrega. Me parece que no es de simple armonización, no solo por un tema, o sea, primero, efectivamente esta es una indicación inadmisible en tanto genera nuevas facultades. Lo segundo es que si bien hay cambios en las otras legislaciones, lo hacen en función de la discusión concreta y específica de cada una de estas otras dos instituciones que a su vez dependen del Ministerio de Justicia y no de la dependencia que tienen las Fuerzas Armadas y de Orden, que ya está consignado en la Constitución, y por lo tanto desde esa perspectiva me parece que no es solo de simple armonización, aunque así fuera. Eso. Senadora Ebensperger. Gracias, presidente. Yo quisiera aclarar, entiendo lo que dice el ministro, ¿no es cierto? Ya puede que sea inadmisible, pero quiero, para la historia de la ley, dejar claro algo, porque el Ministerio Público ya tiene, si leemos el 4, la legislación vigente, ¿no es cierto?, tiene la facultad de impartir instrucciones o órdenes directas a las fuerzas de orden y seguridad. Y ellas dependen, en general, o del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa. Entonces no veo una mayor complicación en que pudiéramos incluir otras que dependen del Ministerio de Justicia. Yo creo que por ahí no va el problema. Pero lo que sí me gustaría aclarar es que hoy día el Ministerio Público ya puede dar órdenes directas a Gendarmería y a Directemar en materias propias de sus competencias. Si es así, estamos ok con lo que se perseguía con la indicación, presidente. Gracias. Perfecto. La declararíamos inadmisible para todos los efectos. Y continuamos con la siguiente, secretario. Presidente, la siguiente indicación figura en la página 5 de nuestro comparado. Esta indicación también es del senador Solaraya y propone intercalar un número nuevo en el artículo 1, por supuesto, del proyecto de ley acordado en general, que agrega en el inciso 3 del artículo 8, a continuación de la palabra adecuado, la expresión y expedito. Por tanto, ese inciso quedaría así: el Ministerio Público adoptará las medidas administrativas tendientes a asegurar el adecuado y expedito acceso a los fiscales por parte de cualquier interesado con pleno respeto a sus derechos y dignidad personal. Ofrece la palabra. Luz. Sí. Esto, bueno, es lo que todos buscamos. Puede, ¿no es cierto?, el senador contar también, el presidente, perdón, lo que a él le pasó, una vez más. Pero es cierto, yo la semana regional conversaba con unos fiscales de mi región y ellos decían, finalmente hoy día con la situación, a lo mejor no en toda la región, en la región mía está afectada gravemente por el área de delincuencia, me decía, yo qué más quisiera, pero llega un minuto en que el tiempo no te da porque tienes que optar entre atender a una víctima o investigar, porque decía él, bueno, este era un fiscal unipersonal, entonces estaba absolutamente solo en una jurisdicción absolutamente grande. Decía, yo estoy hasta las 4, entre las 3 y las 4 de la tarde en los tribunales, en las audiencias. Llego a la oficina a las 4:30, 5 y empiezo a investigar. Y probablemente en la noche, antes de irme, me llaman porque ocurre algo y tengo que constituirme en terreno. ¿A qué hora y cómo atiendo adecuadamente a las víctimas? Esta es la realidad de la Fiscalía Unipersonal que entendemos, ¿no es cierto?, que en este proyecto se van a acabar. Entonces, porque entiendo además, y aquí me gustaría que me corrigieran, que los abogados adjuntos y asistentes, no sé cuáles de los dos son los que pueden reemplazarlos en las audiencias, pero solo cuando no está el fiscal. Entonces, cuando lo esté reemplazando, va a pasarle lo mismo a ese fiscal, porque también va a tener que estar en el día en la audiencia, luego investigar y luego constituirse. ¿Cómo entregamos obligaciones que sabemos que en la práctica no pueden cumplirse? Y me preocupa más que por los fiscales, por las víctimas, porque después dicen, no, y aquí me están asegurando que me van a atender adecuada y expeditamente. Y eso va a quedar muy bonito en el papel, pero en la práctica no se va a dar. No sé si la situación va a cambiar con el aumento de la dotación.
porque sabemos que el aumento de la dotación tampoco va a alcanzar a cubrir todo, va a alcanzar a cubrir un déficit de lo que ya hoy día existe. Eso es lo que me preocupa de crear falsas expectativas o establecer obligaciones que luego no van a cumplir. Gracias, senadora. Se ofrece la palabra. Ejecutivo, usted dispone. Sin perjuicio de lo que señala el Ministerio Público, el Ejecutivo considera hacer un par de precisiones en torno a esto. La primera, que la regla sobre la cual se utiliza, que es el artículo 8º, es una regla de función administrativa del Ministerio Público, ¿no? Entonces, en general, ese es el principio sobre el cual uno debe evaluar esa regla y no, en consecuencia, referirse a aquellas que tengan que ver con la función propia del vínculo durante la investigación con las víctimas, porque eso está regulado en el Código Procesal Penal respecto a la regla del artículo 109. Lo digo por lo siguiente, porque la expresión expedito, que está acá, en estricto rigor, no puede ser entendida como una regla distinta de aquella que están reguladas en el Código Procesal Penal. Por eso, en opinión del Ejecutivo, esto es una regla de función administrativa del Ministerio Público y que es coherente por lo demás, y disculpen la lata, pero la Ley de Procedimiento Administrativo respecto a la administración pública en general tiene un artículo 17 que es la regla de trato de respeto, ¿no? Que todos van a ser de derecho y una vez ser tratado con respeto y deferencia por las autoridades públicas, en fin. Entonces, con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios. Entonces, claro. Entonces, lo que yo quiero decir es que esta regla del artículo 8º es una regla de función administrativa del Ministerio Público y creo que no hay que confundirlas con aquellas que son obligaciones propias durante la investigación y vinculadas con las víctimas, de modo tal que si alguien pretendiera que a través de agregar expedito se va a tener acceso en rigor, desnaturalizar una regla que es más bien una regla de trato. Eso es esencialmente, cuando la regla principal está vinculada al Código Procesal Penal. Ministro, perdón si me perdí en algo. Tal vez usted lo que sugiere es que hagamos esa referencia al 17 de la ley de base y lo armonicemos con eso, más que esta expresión expedito o... No, lo que estoy diciendo es que la expresión expedito, disculpe señor presidente por su intermedio, es innecesaria porque la regla de función administrativa que está en el artículo 8º de la Ley Orgánica del Ministerio Público es como el reflejo de los principios generales de la Ley de Procedimiento Administrativo para aplicar a los otros organismos del Estado. Esa es la opinión del Ejecutivo, no sé cuál será la opinión del Ministerio Público. Eso. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Efectivamente, más allá de compartir la interpretación que hace el Ejecutivo al respecto, nosotros estimamos que es una... tal como plantea en el fondo la senadora Sperer, genera no solo una falsa expectativa, sino también confusión. Porque efectivamente lo que se está planteando en esta norma es el adecuado acceso y expedito de cualquier interesado. O sea, ni siquiera estamos hablando acá en el fondo particularmente del caso de las víctimas, sino que a cualquier persona se le tiene que garantizar en el fondo y por lo tanto el Ministerio Público tendrá que adoptar las medidas administrativas correspondientes para que cualquier interesado tenga un acceso expedito y adecuado en el fondo para poder tener contacto con los fiscales. Eso efectivamente es una realidad que no va a ocurrir, o sea, no cualquier interesado va a poder tener en el fondo acceso expedito y adecuado a los fiscales precisamente porque los fiscales obviamente tienen en el fondo vinculación directamente con la investigación, por supuesto en el fondo que tiene vinculación también con las víctimas respecto a aquellos casos obviamente que les corresponde investigar, pero hay todo un modelo de atención obviamente que significa que no en cualquier interesado pueda tener finalmente un acceso al fiscal, precisamente por una cuestión también de lógicas de cargas de trabajo que hace imposible cumplir con esa expectativa. Sí, yo quiero diferir con lo que usted señala de carga. Yo me encuentro con muchos fiscales, a veces, por ejemplo, no hay problema para hacer clase. Y yo entiendo, pero creo que la primera función es atender a la persecución penal. Yo en eso relativizaría un poco la situación. A mí lo que me preocupa es que la institución tenga la capacidad que efectivamente para asegurar el adecuado acceso a los fiscales por parte de cualquier interesado. Efectivamente, cualquier interesado creo que es un amplio abanico, pero también tenemos situaciones en que se desconoce la contraparte, o sea, se desconoce quién es el Ministerio Público propiamente tal, quién es el rostro, si es el regional o el fiscal jefe o quien está a cargo, o alguien, un encargado de
de dar respuesta. No voy a decir ninguna impertinencia de mucho fiscal que le gusta la prensa y que tienen, digamos, capacidad de estar en la prensa y en los matinales y en decenas de situaciones, y ahí no veo que haya imposibilidad de acceder. A mí me gustaría que, y por eso creo que al menos una de las cosas que yo voy a velar en este proyecto, es que la institucionalidad del Ministerio Público sea más rigurosa y no estemos al arbitrio de las veleidades de cada fiscal en su relación con la prensa, con los entornos. Y yo insisto, a mí me gusta la sobriedad en esto y me gusta cuando la Fiscalía habla por su fiscal nacional o su fiscal regional o el fiscal a cargo en los canales adecuados, pero yo creo que podemos hacer acá una investigación o pedir antecedentes. La cantidad de fiscales en programas, en medios, en lugares que no son su función, pero que sí alimentan su ego y su capacidad histriónica, me faltan dedos de la mano para tenerlo, y en todas las regiones, particularmente en el Gran Santiago. Y la cantidad de fiscales que hacen clases también es importante. Entonces, así como un fiscal me parece bien que hagan clases, también creo que es importante que atiendan, quizás no a cualquier interesado, pero que entiendan. Son muchas veces las personas que recurren a nosotros como parlamentarios, que nos dicen, ¿sabe que yo no puedo tener un antecedente? Y muchas veces los fiscales, y en eso yo agradezco, cuando uno tiene la posibilidad de acceder al fiscal nacional, regional o al fiscal jefe, se disipan esas dudas, o por lo menos baja esa ansiedad y se explica, mire, está en un proceso de investigación, no hay nadie, no hemos tenido una ubicación de imputado. En definitiva, se da una explicación, pero digamos que no, y por eso le reiteraría, más allá que contarme situaciones genéricas, yo le diría cuál es el protocolo que ustedes tienen de atención efectivamente a un interesado. ¿Qué ocurre con una cónyuge, un familiar de alguien o la propia víctima? ¿Cuál es el procedimiento? Y creo que ahí hay una disparidad enorme. Pero por favor, y para la historia de la ley, no me digan que no hay tiempo. Porque para matinales y para hacer clases o para otras cosas, le aseguro que son muchos. Entonces, estos son los proyectos de ley en que hay que sincerar las cosas. Senadora. Presidente, si me permite, a mí me gustaría hacer énfasis en que en el inciso al cual se refiere la indicación, habla de que el Ministerio Público, ¿cuál institución debe adoptar medidas administrativas tendientes al asegurar el adecuado acceso, digamos, a los fiscales por parte de un tercer interesado o de cualquier interesado? ¿Por qué quiero poner énfasis en esto? Porque me parece que para la historia de la ley precisamente es muy relevante que, aunque la indicación no sea aprobada, sí sea considerado el que la institución genere la mayor cantidad de medidas administrativas objetivas que permitan dar ese trato adecuado. Y por lo tanto, creo que eso es relevante y entendiendo por trato adecuado también lo que decía el ministro, de lo que logré entender, si entendí mal me corrige, ministro, de que efectivamente esa expresión contemplaría también lo de expedito a propósito de lo que se entiende en la función administrativa. Eso. Yo comparto aquí lo que se ha hablado, pero también entiendo, y aquí nos podría ayudar el senador Galilea, que hoy día nos honra con su presencia. Que se redacta esa última parte. Cuando el actual, sí, lo echábamos mucho de menos, sí, ese es el problema. Cuando el actual inciso tercero habla de adoptar todas las medidas administrativas tendientes a asegurar el adecuado acceso. El adecuado acceso, el concepto adecuado, ya incluye el expedito, porque si un acceso tardío no es adecuado. Entonces, efectivamente, yo comparto que se debe atender a las personas, pero no sé si
el agregar el expedito va a cambiar algo. Ya que ha sido senador Galilea, ¿usted quiere pronunciarse o guardará de manera expedita y adecuada? Adecuada el silencio. No, asumo que la senadora Bensberger quería mi opinión lingüística sobre la palabra adecuada, y yo creo que adecuado puede entenderse que incorpora expedito, respetuoso y deferente. Es decir, la institución está cumpliendo absolutamente con el mandato que la ley de bases de la administración pública. No quiero alargarme como otros, pero mi opinión es que está bien resuelto y no daría lugar a la indicación. Bueno. Senador, por un tema de discusión, yo creo que hay consenso en la... Estamos en la hora. Hay consenso en la... hasta las 12. Perdón. Por un tema de diferencia, hablaba con el asesor de Pedro, que es el autor de la iniciativa, yo lo dejaría pendiente con esta discusión que me parece interesante. Creo que la figura de sumarlo al expedito no es la solución, pero a mí me gustaría un poquito esa coherencia. Insisto y reitero, no voy a solicitar un oficio al Consejo Nacional de Televisión para tener la presencia florida y elocuente de muchos fiscales que deambulan por medios de comunicación y que seguramente en ese tiempo podrían atender de manera expedita y adecuada a víctimas o a familiares o a seres que legítimamente quieren tener una pregunta. Entonces, yo lo que les pediría lo vamos a dejar pendiente por esto para que el autor pueda... pero creo que la discusión, y le pediría también al equipo de asesores que está del senador Araya por un tema de diferencia, que entendamos el concepto. Quizás sumar la palabra expedito no es, pero a los senadores y la del ministro daba el concepto para aprovechar en esta modernización de las instituciones con mayores funcionarios también poder corregir algunas prácticas que creo que no son siempre del todo las más finas y elegantes. Lo dejamos pendiente y pasamos al siguiente. Perdona, Luz. No, estoy de acuerdo con usted, pero en ese entendido yo también dejaría entonces pendiente la que viene, que también es del senador Araya, porque a mi modo de ver es absolutamente redundante, ¿no es cierto? Lo que se presenta incluir ahí ya está en el artículo 91 de la Constitución y está en el 17 letra A, de alguna manera también reconocido en la ley. Entonces, escuchar al senador Araya porque lo quiere incluir acá. Perfecto. ¿Le parece? Y ahora me van a declarar inadmisible a mí la que viene. Perfecto. Dejaríamos pendiente con esos términos y yo le pediría al Ejecutivo, al Ministerio Público principalmente, cuáles son los canales. Yo sé que hay oír y hay situaciones de reclamos que es más bien eso lo ordinario, lo cotidiano, pero creo que es, no sé, hay un listado de audiencias, hay un listado de atención de víctimas o de interesados. Claro, no puede ser a cualquier interesado y bajo cualquier circunstancia tendrían que dedicar una jornada, pero también yo creo que tiene que haber una institucionalización de esa situación y no solo sea el buen carácter o si queda espacio en algún matinal para poder atender a los interesados. Pasamos a la cuarta, señor secretario, a la cuarta indicación, página 10. Gracias, presidente. Señor presidente, la indicación número 4, como usted señala, figura en la página 10 de nuestro comparado. Esta indicación número 4 es de la senadora Zoraida Bensberger y propone anteponer un número al nuevo del siguiente tenor. Agrégase el siguiente artículo 15 bis. Artículo 15 bis. El fiscal nacional deberá dar cuenta bienalmente, en audiencia convocada al efecto, de su gestión institucional y de las materias más relevantes en materia de persecución penal, en especial en relación con la criminalidad organizada y la persecución de los delitos de alta complejidad. Esta audiencia se realizará ante las Comisiones Unidas de Constitución de ambas cámaras, las que se integrarán por igual número de diputados y senadores. Se ofrece la palabra que sea autoexplicativa al Ejecutivo, al
al Ministerio. Que lo habíamos, e incluso en las exposiciones del fiscal en la presentación, subyacía eso. Escuchemos al Ejecutivo, o sea, al Ministerio Público. Sí, por su intermedio, señor presidente, el Ministerio Público está de acuerdo con esta norma que en definitiva apunta al mayor accountability, a dar cuenta a la ciudadanía y en particular al Congreso respecto de la gestión que se está dando en materia de persecución penal, especialmente en materia de criminalidad organizada y delitos de alta complejidad, y va también muy en la línea con lo que se espera del proyecto de creación de Fiscalía Supraterritorial, que precisamente refiere a esos delitos y que ya ingresó a primer trámite en la Cámara de Diputados. Así que estamos totalmente de acuerdo con que efectivamente se establezcan más normas de accountability en la institución. Perfecto. Recordábamos que en la presentación de la postulación de la Fiscalía, que tuvimos varias exposiciones y secuencialmente una tras otra para el fiscal nacional. En el fiscal Valencia escuchamos dentro de un conjunto de actuaciones de rendición de cuenta, incluso nosotros agradecimos que a los 100 días vino aquí a informar de esas primeras acciones, poder establecerlo. Creo que dos sugerencias, senadora, usted es la autora de la indicación, que sea anual y que fijemos una fecha, así como, no sé si el final de año o inmediatamente, ministro, yo no sé o si ustedes cierran siempre sus cuentas anuales o año calendario o tienen otra fecha, si podemos conversar ese tema. Escuchemos a los senadores y luego le doy la palabra, ministro y Ministerio Público. Gracias, presidente. Tres cosas. Una, estoy de acuerdo con que sea anual. Segundo, estoy de acuerdo con poner un mes. Creo que sería a lo mejor importante hacerlo coincidir con el mes o el trimestre en que da la cuenta pública a la comunidad, para que no tengamos a un fiscal nacional todos los meses preparando cuentas públicas. Y a lo mejor también podríamos agregar que esta cuenta pública debería señalar el grado de cumplimiento del programa que el fiscal nacional presenta al Congreso, al Senado, no solamente de las labores, sino que el candidato a fiscal nacional cuando viene al Senado compromete un programa. A lo mejor también debería dar cuenta del grado de cumplimiento de su programa. Sí, gracias, presidente. Yo tengo la inquietud con respecto a la indicación en materia, sobre todo del segundo inciso, que dice las Comisiones Unidas de Constitución de ambas cámaras, integradas por igual número de diputadas y de senadores. Las dos comisiones no son de la misma cantidad. Lo que pasa es que yo creo que vamos a tener un problema con la Cámara, porque va a exigir la totalidad de la Comisión de Constitución estar en esa rendición, y también pudiera ser perjudicial si es que otro senador o senadora no perteneciente a la comisión quisiera venir a escuchar también la cuenta. Entonces eso lo planteo como para que, si es en Comisiones Unidas, que sea Comisiones Unidas nomás y no ponerle el tope, porque si no tendría que generar una mixta. Senadora, solo como un concepto, cuando son las Comisiones Unidas, nosotros las unidas precisamente establecemos cuando se hace la mixta acá de ambas cámaras, se hacen equivalentes para que exista una suerte de igualdad de número, porque al final cada uno es un voto y eso distorsionaría absolutamente una realidad de 13. Sí, y respecto a los que no son de la comisión, los senadores siempre uno puede concurrir, tiene derecho. Tal vez busquemos la situación, pero yo creo que es importante el concepto. Luz y luego ministro y Ministerio Público. Sí, un poco ratificar lo que usted señala. Generalmente las comisiones mixtas o las comisiones unidas
entre la Cámara y el Senado se realizan conforme al reglamento del Senado y ahí se establece, ¿no es cierto?, que éstas se hacen en igualdad de diputados y senadores. Por eso se establece eso y en la Cámara siempre eso se ha resuelto porque ellos sortean a los 5 y en nada impide que venga toda la Comisión de Constitución o se designa, no sé. No lo sortean. Yo que vengo de aquellas tierras, lo que se hace es, hay una proporción que precisamente en 13 diputados y diputadas caben todos, prácticamente toda la amplia representación. A la comisión mixta, cuando se viene a una mixta, se establece un guarismo especial y se designa y se vota incluso. Yo creo que eso le da una estabilidad a la representación, pero sin perjuicio de eso, que creo que es accesorio, escuchamos a nuestro secretario que nos puede ilustrar mejor. Sí, gracias, señor presidente. Solo para ilustrar a sus señorías que en todo caso, independientemente cuál sea la cifra o el número que se establezca, todos los parlamentarios, diputados y senadores tienen derecho a participar en todas las comisiones y en todas las sesiones de sala que correspondan, desde luego sin derecho a voto cuando no proceda el derecho a voto, pero con derecho a voz sí. Correcto, pero veamos esa precisión y ministro y Ministerio Público tienen la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Si me permite un comentario para la indicación, en el ánimo de mejorarla, esencialmente. No, con el ánimo de mejorar y dado que el Ministerio Público considera que es conveniente ampliar los criterios de rendición de cuentas, y efectivamente hay algunos de estos criterios que se discutieron para Fiscalía Supraterritorial. La primera es que distinguir la cuenta pública que realiza el Fiscal Nacional de acuerdo al artículo 21, que entrega datos, resultados, etcétera. Y la segunda, que yo entiendo, que es la del artículo 15, la que se está proponiendo para Comisiones Unidas sobre desempeño. Si me permite un comentario, yo creo que más que un programa, que además la regulación del programa técnicamente no existe, sí existe la regla del 17A, que son los criterios de actuación del Ministerio Público, pero yo creo que el Ministerio Público es el que está en mejores condiciones. En otros términos, para poder diferenciar la rendición de cuentas públicas de aquella que tiene que ver con desempeño de resultado, que probablemente es lo que vuestra señoría está buscando. Eso nada más, señor presidente. Sí. Que independiente del Ministerio Público, yo hacía una referencia a la última nominación de fiscal. Creo que particularmente, insisto, la del fiscal Valencia, incluso señaló 10 compromisos que él señalaba y que son compromisos más que un cumplimiento de programa, porque no es un programa, además es dinámico y no está sujeto a un programa. Yo creo que sí es importante el devolver un control cruzado desde el punto de vista de accountability de los compromisos. El fiscal señaló que tenía una política de género, era importante en materia de representación. ¿Cómo se estructura eso? Más que allá del éxito investigativo en tal o cual causa, que tampoco es materia de nosotros, no podemos inmiscuirnos, pero sí se señala que en materia ambiental, con la nueva legislación, ¿qué es lo que ocurre? Yo me acuerdo eran 10, no las tengo a disposición, pero podríamos verlas, eran al menos 10 para los primeros 100 días, y yo creo que permite dar una discusión de seguimiento de gestión, y que la opinión pública pueda tenerlo, y en el caso de nosotros como representantes de la soberanía popular. Ministerio Público. Sí, solo agregar a propósito de los plazos que hoy cuenta para efectos de la cuenta pública. El fiscal rinde cuenta anualmente los meses de abril y por lo tanto tendría que hacer con posterioridad aquello para efectos de la uniformidad de la información. Y lo otro es que para nosotros resulta interesante la norma en términos de la gestión. La gestión puede ser tanto respecto de los procesos como de los resultados, lo suficientemente amplio el vocablo para poder considerar ambos aspectos, incluso las instrucciones generales, porque las instrucciones generales se vinculan con la gestión del Ministerio Público en términos de la persecución penal, así que estamos de acuerdo con la redacción. Perfecto. Señor secretario, yo lo que votaría con la indicación con los elementos que hemos considerado, que sea anual, incorporar, el concepto era más que programa de gobierno, programa de compromiso, y ahí que la Secretaría nos ayude en la fórmula de la comisión
unida y en una fecha... ¿Le parece en esos términos y autorizamos a la Secretaría para que pudiera redactarlo en esos términos? ¿En votación? Señor presidente, somete a votación la indicación número 4 con las correcciones y adecuaciones de redacción que se señalaron. Sí. En votación. Sí. En votación, entonces. Senadora Zoraida Ravensperger. ¿A favor con las enmiendas señaladas? Senadora Sora Pascual. A favor con las enmiendas señaladas y también diciendo que ojalá también pudiera ser público para todos los parlamentarios y parlamentarias, no son las dos comisiones. Senador Sol Galilea. Por favor, con su micrófono, don Rodrigo. A favor. No, perdón, a favor. Ya que nos acompaña. Señor presidente. A favor, y solo para ratificar lo de la senadora Pascual, lo que ocurre es que nosotros domiciliamos, radicamos la cuenta ante las comisiones de Constitución, pero rige el principio general de la concurrencia y la publicidad y la transparencia de las normas y creo que si se hace costumbre podremos hacerlo como un hito durante el año para las comisiones de Constitución. Señor presidente, el resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Aprobado. Agradecer a los invitados, sin perjuicio de ponernos de acuerdo en la tramitación, nosotros queremos al menos tener un día a la semana la discusión de este proyecto, dejarlo en los principios, no sé, ministro y Ministerio Público, hagámoslo los miércoles. Nosotros estamos los lunes y martes despachando lo último que queda de notario y tal vez para los equipos de ustedes también que se puedan poner de acuerdo que sean los miércoles. También a nuestros invitados o gremios que están presentes, lo vamos a estar los miércoles votando el fortalecimiento del Ministerio Público. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.